Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a pasar de gramos a moles y de moles a gramos, así que vamos a ello. Vamos a realizar este sencillo problema. ¿Cuántos moles hay en 3 gramos de helio? Para lo cual nos dan el dato de que la masa atómica del helio son 4 gramos por mol. Esto lo podéis encontrar en la tabla periódica si nos dan el dato, ¿vale? A veces los profes nos ponen los datos en los ejercicios, pero os dejan utilizar la tabla periódica. Pues debéis saber dónde se ubica la masa del helio en este caso, ¿vale? 4 gramos mol. Pues bien, nos pide hallar los moles y nos da los gramos. Para esto tenemos que saber utilizar los factores de conversión. Si necesitáis repasarlo, os dejo el vídeo en la caja, lo veis, lo repasáis y volvéis aquí, ¿vale? Bien, para ello tenemos que poner el dato que nos dan, que en este caso, ¿qué dato nos dan? 3 gramos de helio. Pues ponemos 3 gramos de helio. Y lo vamos a multiplicar por un factor de conversión en el cual tenemos que poner la relación que conocemos. Como los gramos de helio van a multiplicar, van a quedar arriba, yo para que se vayan los tengo que poner abajo, ¿verdad? ¿Vale? Como está, va a quedar arriba, lo pongo abajo para que se me vaya. ¿Y a qué lo quiero pasar? Lo quiero pasar a moles. Me están preguntando los moles. Pues arriba pongo el mol. ¿Vale? ¿Y qué relación sé? ¿Cómo completo mi factor de conversión? Con el dato que saco de la tabla periódica. Que 4 gramos son un mol. O que un mol pesa 4 gramos. Un mol de helio en este caso, ¿vale? Pues sé que un mol de helio, voy a poner un mol de helio, porque esto es lo que indica estas unidades, 4 gramos por mol. Es decir, un mol son 4 gramos. Un mol de helio son 4 gramos de helio, ¿vale? Pues ya lo tengo. Los gramos de helio se me van con los gramos de helio y me queda moles de helio. ¿Cuántos moles? 3 por 1 arriba y abajo 4. 3 partido de 4, 0,75 moles de helio. Aunque aquí esté en singular, ya sabéis que el singular o plural lo podéis cambiar sin ningún problema, ¿vale? Eso no modifica para nada el significado. Así que, si tengo 3 gramos de helio, tengo 0,75 moles. Cuando hagáis este tipo de ejercicios, pensad que el resultado sea lógico. Si un mol son 4 gramos, si tengo solo 3 gramos, me tiene que dar menos de un mol, ¿vale? O sea, aquí, al daros el peso atómico, os está dando ya un rango en el cual os podéis mover y os va a ayudar a la hora de ver si vuestro dato puede ser correcto o no. Porque a veces en la operativa podemos cometer algún error tonto, pero que luego nos podemos dar cuenta a la hora de ver el resultado y ver si tiene su lógica, ¿vale? Así que esto de la lógica en este tipo de ejercicios funciona muy bien si lo sabéis utilizar, claro. En este segundo ejercicio vamos a hacer al revés, vamos a pasar de moles a gramos. ¿Por qué? Porque nos pregunta ¿cuántos gramos son 9 moles de aluminio? ¿Vale? Pues ya sabéis, ponemos el dato que nos da. Nos da que hay 9 moles de aluminio. Vamos a poner nuestro factor de conversión. Como moles de aluminio va a quedar arriba, lo pongo abajo. Y arriba pongo a lo que lo quiero pasar. Lo quiero pasar a gramos, que es lo que me pregunta. Gramos de aluminio. Vale. ¿Y qué relación hay? Pues el dato que saco del peso atómico, de la masa atómica. El aluminio pesa 27 gramos mol. Eso quiere decir que un mol pesa 27 gramos. Ya lo tengo. Mol de aluminio se me va con mol y me quedan los gramos. Y para hallar el número tengo que multiplicar 9 por 27 entre 1. 9 por 27. 243 gramos de aluminio hay en 9 moles. Hasta ahora los dos ejercicios que hemos hecho han sido con elementos,
Pero vamos a ver cómo sería si lo que hay es un compuesto. Es decir, aquí no solo tenemos un elemento, tenemos varios que forman un compuesto. Aquí lo que tenemos que ver es cuánto pesa ese compuesto, ¿vale? Entonces tenemos que hacer el peso molecular o molar o masa molar también conocida, ¿vale? Si necesitáis repasar cómo se realiza esto, clicad en la caja y veis el vídeo, ¿vale? Entonces, antes de empezar, bueno, voy a leer el problema para ver qué es lo que tengo que hacer. ¿Cuántos moles de carbonato de calcio hay en 250 gramos de esta sustancia? Entonces me están preguntando moles de eso sabiendo que hay 250 gramos. Para lo cual necesito saber cuál es su masa molar, es decir, cuánto pesa un mol, masa molar, ¿vale? Gramos mol de esa sustancia. Para ello tengo que hallar la masa molar. Para hallar la masa molar tenemos que identificar los elementos y sacar la masa de cada uno. La masa del calcio, la masa del carbono y la masa del oxígeno. La masa del calcio es 40, la masa del carbono es 12 y la masa del oxígeno es 16. Estos datos os los dan en el problema o la tabla periódica, ya sabéis, los podéis buscar. 40, eso, multiplicamos ahora por las veces que se repite nuestro compuesto. El calcio está solo una vez, el carbono también, pero el oxígeno está 3 veces, tiene un 3 abajo, eso nos indica cuántas veces aparece en el compuesto, pues lo multiplico por 3, 40, 12 y 16 por 3, 48. Ahora sumo todo para hallar el total. El total sería 100 gramos mol. Esta es la masa del compuesto, CaCO3, ¿vale? Pues bien, teniendo ya la masa del compuesto, puedo hacer mi conversión. Quiero pasar de 250 gramos, quiero pasar a moles. ¿Cómo hago? Pues bien, escribo el dato que me dan, 250 gramos de carbonato de calcio. Y quiero pasar a mol, entonces pongo abajo los gramos y arriba moles. Y sé que un mol, lo sé por el dato que acabo de hallar, este dato me indica, la masa molar, me indica que un mol de toda la sustancia, un mol, voy a ponerlo en singular, son ¿cuántos gramos? 100 gramos. Pues si un mol son 100 gramos, ya puedo hacer mi conversión. Gramos se me van con gramos, que están arriba y abajo se me van, entonces me quedan moles. Y para el número 250 entre 100, me queda 2,5 moles. ¿Vale? Como veis, es muy sencillo si sabemos hacer factores de conversión y si sabemos hallar la masa molar o el peso molar de cualquier compuesto, ¿vale? Al ser un compuesto tiene varios elementos, tenemos que conocer el peso de cada uno, hallamos el peso total y eso nos va a servir para nuestra relación en el factor de conversión. Lo que hallemos aquí es lo que vamos a poner en el factor de conversión. Esto quiere decir 100 gramos mol, que un mol son los gramos que me salen aquí, que en este caso son 100. En este ejercicio nos preguntan ¿cuál es la masa de 3 moles de cloruro de zinc? Y nos dan los datos de los elementos del zinc y del cloro, de sus pesos, ¿vale? Pues bien, como nos están preguntando masa, nos están preguntando gramos y nos dan 3 moles de la sustancia, tenemos que pasar de moles a gramos, ¿vale? Vamos a poner el dato que nos dan. Y yo tengo que saber en mi factor de conversión, tengo que poner, si tengo los moles arriba, los moles abajo y arriba los gramos a la unidad que lo quiero pasar. Vale, y para rellenar este factor de conversión, ¿qué es lo que necesito? Saber cuánto pesa un mol. Y para ello, ¿qué es lo que necesito? La masa molar, ¿vale? Del compuesto. Vamos a hallar la masa molar del compuesto cloruro de zinc, para lo cual necesitamos la masa del zinc y la masa del cloro. La masa del zinc son 65,5
y la del cloro 35,5. Solo se repite una vez el zinc, aquí está solo una vez y el cloro está 2 veces. Por lo tanto, 65,5 y 35,5 por 2, 71. Y ya sumo todo. 65,5 más 71, 136,5 gramos mol. Esta sería la masa del cloruro de zinc. Pues esto es lo que tengo que poner aquí. Esto quiere decir que un mol de la sustancia son 136,5 gramos. Si realizo la operación, me queda 3 por 136,5 entre 1, 409,5 gramos. Porque los moles se me van con los moles y me quedan aquí los gramos, ¿vale? Entonces, 3 moles de cloruro de zinc son 409,5 gramos. ¿Veis? Clave de lo que hemos realizado en este vídeo. Hemos pasado de gramos a moles o de moles a gramos según lo que nos pedían. Si es un elemento es muy sencillo, se pone directamente el peso atómico en el factor de conversión. Pero si es un compuesto, primero tenemos que hallar cuánto pesa en ese compuesto, hallar su masa molar, su peso molar, ¿vale? Y una vez que lo tenemos hallado ya podemos completar nuestro ejercicio multiplicando por el factor de conversión, poniendo la relación correspondiente que hemos hallado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.